drogas, prostitución, racismo, violencia, intimidación, extorsión. Hazbin Hotel y Helluva Boss. Te gusten o no estas series, es innegable el éxito que han tenido, además de ser lo que dieron paso al actual panorama de la animación independiente. Fuera de su éxito, estas dos series tienen una mundografía bastante interesante y bien planteada, aunque con sus huecos y cosas raras. Hay muchas cosas que la gente no suele entender, como la diferencia entre los pecadores y nativos, la línea temporal de ambas series y especialmente la jerarquía, que ahora es un borrón gris que exploraré en otro vídeo. Pero un tema que sí confunde a muchos y que me pareció interesante es la muerte. O sea, estas son dos series sobre la muerte y el más allá judeocristiano. Los que pecaron se van al infierno y los que no van al cielo. Un concepto simple y universal, pero ya la cosa se pone complicada cuando miras más allá de eso. ¿Los pecadores pueden morir? ¿A dónde van si es así? ¿Y qué hay de los nativos? Bueno, aquí voy a intentar aclarar todas esas dudas y explicaros cómo funciona la muerte en el Helliverse. Aunque eso sí, para los que estéis viendo esto en el futuro, tened en cuenta que estoy haciendo este vídeo a finales de 2025, o sea que solamente están las 2 primeras temporadas de ambas series y los 7 primeros cortos de Helluva. Si las temporadas posteriores introducen información que añade o desmiente lo que digo aquí, es por eso. Ahora, con todo eso planteado, ni más ni menos, empecemos. ¡Hostia puta! Empecemos con lo básico y con lo que todos que ni siquiera han visto las series entenderán: los ganadores y los pecadores. En la tierra del Helliverse, si fuiste buena persona y no has pecado, te vas al cielo y eres un ganador, pero si fuiste mala persona y has pecado, te vas al infierno y eres un pecador. Y sí, los que van al cielo aquí de verdad se llaman ganadores. Es tonto, lo sé. Sé que riman, pero yo habría preferido que dijeran algo como virtuosos, ya que lo opuesto a los pecados capitales son las virtudes santas, pero bueno. Como dije antes, esto es lo más básico y comprensible. Cualquier persona que sepa de las religiones abrahámicas sabrá este concepto. No sabemos aún si pasa también con los ganadores, pero sí sabemos que los pecadores al llegar obtienen un cuerpo relacionado a cómo murieron. Alastor murió porque un cazador pensó que era un ciervo, pues él tiene partes de ciervo y una X en su frente. Este chico del campamento murió ahogado, pues él tiene una forma acuática. Ya pilláis el rollo. Otra cosa más parece ser que tú adoptas un nombre nuevo con la misma inicial, como que Box era Vincent o que Pencioso era Pendleton. Esto parece ser algo que cada pecador elige voluntariamente, sea para formar una nueva identidad y o dejar atrás su pasado. Además de que hay otros personajes como Alastor, que mantienen su nombre mortal en su ultratumba. Ahora sí vamos al asunto principal. ¿Los pecadores pueden morir una vez que están en el infierno o allí son inmortales? Pues sí y no. La cosa es que un pecador puede morir o ser asesinado por otro en el infierno, pero este se regenerará o revivirá tarde o temprano. Aunque es como una especie de inmortalidad, aún existe la amenaza de matar o morir, ya que el pecador aún siente el dolor de morir y el proceso de regenerarse parece ser bastante doloroso. La única forma que un pecador puede morir de forma permanente es mediante un arma angelical, y solamente las poseen Carmilla Carmine y los exorcistas. Los exorcistas son un grupo de ángeles que bajan cada año al infierno, para ser más específicos el Círculo de la Soberbia, y matan a pecadores. Ellos dicen que esto es solo para evitar la superpoblación del infierno, pero en realidad es para evitar que los pecadores se rebelen contra el cielo. Aunque la verdad eso me recuerda mucho a esta frase del amanecer de los muertos vivientes. Siempre nos decía que cuando en el infierno no queda sitio, los muertos vuelven a la tierra. Como dije antes, estas armas también las posee la suprema Carmilla Carmine, quien se encarga de recoger los restos de armas y metales angelicales que son dejados después de cada exterminio. Esto es para luego venderlos en el mercado negro mediante su empresa Industrias Carmine a los pecadores que quieran matarse de forma permanente. Y como sabréis, Vox se aliaría con esta para poder crear el cañón de Lilith. En Voxtec adoramos a las mujeres industriosas. Pero entonces, ¿qué les pasa después? ¿Reencarnan? Pues de lo que sabemos parece que los pecadores mueren permanentemente, dejan de existir. Pero como vimos al final de la primera temporada, si uno muere por un arma angelical y se había redimido, este revivirá en el cielo, ahora como un ganador. Sirpencioso es el único ejemplo de la redención que tenemos al momento que hago este vídeo, así que este concepto es bastante nuevo, tanto para nosotros como para los personajes de la serie. ¡Todos damos asco! ¡Hola! ¡Vivimos en el infierno! Muchos los confundirán, pero en el Helliverse existe una clara diferencia entre los nativos y los pecadores. Los pecadores son los humanos que murieron y se fueron al infierno, mientras que los nativos son los seres que nacieron y viven en el infierno. Los pecadores pueden venir en miles de tamaños y formas, dependiendo de cómo murieron, mientras que los nativos vienen en un grupo de razas preexistentes, cada uno originario, pero no exclusivo, a un círculo. Los Ars Goetia, los diablillos, los cancerberos, los tiburones usureros, los demonios acuáticos, los sucubos
sucubos e incubos y los Baphomets. Para dejarlo ya claro desde el principio, los nativos son mortales. Para ellos, el infierno es lo que la tierra es para nosotros. Mira cualquier escena donde pelean y verás que o tienen intenciones de matar o intentar salvarse. El ejemplo más claro sería en La familia asesina, donde Bleach huye de Martha. Aquí claramente se ve que él tiene miedo por su vida, algo que no haría si fuese inmortal. También vemos que, al menos los diablillos, son inmunes al fuego terrestre y solo les afecta el fuego infernal. Sí, no es así como funciona. Lo siento, su fuego no nos hace daño, pero puedo fingir si le pone cachonda. Eso sí, la mortalidad depende del rango, ya que el infierno aquí tiene una jerarquía de clase. Aunque es algo confusa, algo que está claro es que los diablillos y los cancerberos son la clase baja y lo más bajo de la cadena alimenticia. Algo que la serie nunca ha hecho sutil y es un tema principal y recurrente. Sabes que los dos somos superiores a la mayoría de nuestra especie. Y tú estás muy por encima de lamerle el culo a un repugnante y rico Goetia para acabar ganando una miseria, trabajando para amargados a los que no les importas cuando podrías estar cargándote a jefes supremos. Se puede suponer que las demás razas como los súcubos o los acuáticos son de clase media o baja rozando a media, pero aún así son tan mortales como nosotros en la Tierra. Excepto para los Ars Goetia, la familia real de búhos príncipes. De lo que se sabe, parece ser que ellos son técnicamente inmortales o simplemente tienen una esperanza de vida muy alta. Esto se demuestra en que cuando Stolas es desterrado de la realeza, se le envejece el... ¿pelo? ¿Plumas de melena? Lo que sea, que envejece cuando le arrebatan sus privilegios. Dije que son técnicamente inmortales y esto se debe a que tienen un punto débil. Las cosas. Las armas benditas hechas del acero angelical. Se nos explica en la serie que un arma normal como un cuchillo o una pistola no afecta a un Goetia, solamente si son benditas. No me jodas, si no puedes escapar, ¿no eres tan poderoso? Creo que estoy atado con cuerda bendita, lo que limita mi capacidad de liberarme, me temo. Striker tiene un arsenal de estas que usa para intentar matar a Stolas, aunque no sabemos si las obtuvo él a solas, si se las dio Stella o si se las compró de Carmilla. Estas parecen ser un concepto bastante sorprendente para los personajes, ya que Moxie se asombra al ver que Striker dispone de una escopeta bendita y Bleach se sorprende cuando ve que Stolas fue malherido. ¿Es posible hacerle daño? Aunque sabemos que este es su punto débil, no sabemos aún si son inmortales o simplemente viven muchos años. Pero si está vivo, tenemos opciones, oportunidades. La eternidad es muy larga, querida. Ahora el meollo del asunto. ¿A dónde van los nativos cuando mueren? ¿Reviven como pecadores? Pues no hay nada oficial, ya que no hemos visto muchos nativos morir. Las únicas que hemos visto son la madre de Bleach en el incendio y la madre de Moxie a manos de Crimson. Dios, siempre se me olvida cuántos personajes tienen problemas paternales en esta serie. Traumitas. A menos que muera algún personaje principal en las próximas temporadas, apuesto que será Fitz, no hay manera de saber si ellos vuelven como pecadores o si su existencia termina ahí. Perdonad si no estoy respondiendo a todas las preguntas que tengáis, yo no soy Vipsy Pop y todo esto es pura especulación de una serie que aún no está conclusa. Hago lo que puedo. Venga, ¿de verdad crees que a los pecadores del infierno les importa nuestra profesionalidad? Pues ahí lo tenéis. Esto es todo lo que sabemos sobre cómo funciona la muerte en el Hellverse hasta ahora. Puede que haga alguna actualización si alguna futura temporada añade información vital adicional o cambia algo completamente, pero eso ya se verá. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si os ha gustado, suscribiros si queréis más vídeos así y tened fe, fe con tilde. ¡Chao! Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces, me perdonan la expresión,